La historia de Papel Prensa. Página 12, 1 de abril. Moreno investiga a Papel Prensa. El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, firmó ayer una resolución a través de la cual les solicita a los directores del Estado en Papel Prensa que recopilen documentación de donde surjan constancias que aclaren la verdad en orden al traspaso de las acciones que pertenecieron al señor David Graeber como socio de dicha empresa. Veamos lo que decía años atrás Ernestina Herrera de Noble sobre el rol que deben desempeñar los periodistas. Una prensa a la altura de las circunstancias también requiere de constructores. Opinen con seriedad, escapen a las operaciones y las campañas. Los invito a hacer frente al desafío. Y aquí están ustedes. Estudien, investiguen, sean honestos consigo mismos. Las palabras de la dueña de Clarín se contrastan con la realidad. Hoy, Adrián Ventura, columnista del diario La Nación y del canal del Grupo Clarín Todo Noticias, escribió una editorial defendiendo el accionar de los principales dueños de Papel Prensa, Clarín, La Nación, durante la última dictadura militar. La Nación, la presión a los medios, Papel Prensa y los datos que el gobierno pretende desconocer. El gobierno nacional, por medio de su brazo ejecutor, el secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno, ordenó que se investigara la compra de una parte del paquete accionario de Papel Prensa por los diarios Clarín, La Nación y La Razón, en 1976. La fundación de lo que hoy se conoce como Papel Prensa no tuvo nada de oscuro. Una foto de la inauguración de Papel Prensa, ¿te parece? Videla brindando por la inauguración de la planta. Ahí tenés Ernestina, Videla, etc. Acordate, Papel Prensa es como el monopolio de papel barato que en su momento hacen los milicos con La Nación, La Razón y Clarín para justamente favorecer esos tres grandes diarios que puedan comprar el papel a la mitad. Gracias a eso, Clarín crece durante esos años como ningún otro diario, ¿no? La fundación de lo que hoy se conoce como Papel Prensa no tuvo nada de oscuro. Graeber oficia de testaferro de distintos intereses que convergían en la empresa Papel Prensa. Sobre el fallecimiento misterioso de Graeber en el año 76, la dictadura militar de Videla le ofrece a Clarín, La Nación, La Razón y La Prensa participar del negocio de la producción de papel, o sea, de alguna manera ser jueces y partes porque fijan el precio del insumo que es crítico para sus competidores también. En agosto de 1976, el financista David Graeber falleció en un accidente con un avión que él había alquilado en México. Entonces, Galería Da Vinci Sociedad Anónima, sociedad del Grupo Graeber, le vendió una parte mayoritaria del paquete accionario mayoritario a Fapel, Clarín, La Nación y La Razón. Decime, ¿dónde estaba la familia Graeber cuando Clarín asumió la propiedad de Papel Prensa? ¿Sabes dónde perdió la familia Graeber la propiedad de Papel Prensa? En una mesa de tortura. La fundación de lo que hoy se conoce como Papel Prensa no tuvo nada de oscuro. ¿Sabes dónde perdió la familia Graeber la propiedad de Papel Prensa? En una mesa de tortura. Luego del golpe de 1976, Graeber muere en un accidente de aviación en México nunca esclarecido. Su viuda y sucesora, Lidia Papaleo, tu hermana, comienza entonces el proceso de venta de sus bienes. Fueron socios del proceso y además tomaron una empresa como Papel Prensa sin tener participación alguna, directamente desde afuera hacia adentro. Yo los vi, a los militares vestidos de militares, a los civiles vestidos de civiles y a los señores de los tres grandes diarios de este país saqueando una empresa de un grupo familiar que estaban todos presos, juzgados por tribunales de guerra y condenados. Bajo tortura sacaron las declaraciones y ahí estamos. El testimonio de Osvaldo, gracias a la ley de medios que hoy está vigente, prácticamente no fue conocido. Y no se lo contó nadie a Osvaldo, no lo leyó en ningún libro, lo vivió. Es la verdad. Hoy la información nos oculta la información. La información en muchos casos solo sirve para ocultar otra información. Se difunde una información que nos impide acceder a la buena información. De Osvaldo, gracias a la ley de medios que hoy está vigente, prácticamente no fue conocido. ¿Cómo?
A ver, Rafael, ¿hay algo oscuro o no? Bueno, a ver, el brazo será ejecutor, pero está bien informado. Porque en la resolución 128, que es la que crea la comisión que va a averiguar la verdad sobre el origen de Papel Prensa, se dice literalmente que con fecha 29 de agosto del 80, el señor Jorge Noceda, que era gerente de Papel Prensa, le informó a un organismo público que en el expediente de la sucesión de David Graeber, ustedes recuerdan que David Graeber murió en circunstancias bastante particulares, un accidente de aviación, por lo tanto esa muerte dio lugar a una sucesión. En esa sucesión herederos eran varios, entre ellos su esposa, Lidia Papaleo, y su hija, Sol Graeber. En ese expediente no existen constancias en los libros de la Sociedad Papel Prensa de transferencia de las acciones correspondientes a David Graeber, su sucesión, ni de venta alguna efectuada en su nombre por Lidia Papaleo, en representación de su hija menor, María Sol Graeber. E inmediatamente después se detallan acciones clase E y clase C que no habían sido vendidas. Entonces, o esto es falso, o hay una falsedad de un instrumento público, que si es a sabiendas constituye un delito cometido por el brazo ejecutor, o esto es verdad, y entonces es inexacto lo que escribe Adrián Ventura, o lo que dijo hace poco Joaquín Morales Solá, que esta transferencia fue una transacción entre privados, como si esta transferencia dolorosa, que tramitó en circunstancias con tribunales de guerra, con gente torturada en el pozo de Banfield, como si eso hubiese que naturalizarlo y se transformase en una reunión de consorcio, donde una señora viuda, dolorida por la pérdida de su marido, un poco cegada por ese dolor, que se cobró solo una cuota y el resto fue consignada judicialmente. Hasta esa crueldad ha sido aceptada. Entonces, ¿cuál es la normalidad de esta transacción? Yo no digo que sea ni ilegal, ni digo que sea verdad o mentira. Lo que digo es que el gobierno otra vez ha hecho una cosa donde la objetividad está de su lado. Creó una comisión para documentar cómo fue esto. La situación de suspensión de la actual ley de medios ha motivado, entre otras cosas, que esta resolución de Moreno tampoco se conociera, como la declaración de Papaleo. A ver, Gabriel. Bueno, son 30 años, ¿no?, de silencio explícito. Nosotros en la universidad, cuando entramos en el año 83 y éramos estudiantes, hablábamos de Papel Prensa en las cátedras y medio que nos teníamos que callar en el recreo, porque era muy difícil instalar ese tema. Daba como miedo, estaba vedado de hecho en democracia. De eso no se habla, de cómo fue el origen de Papel Prensa. Por eso, claro, la posibilidad de discutir la ley de medios, la construcción que se hizo de la ley de medios en la pluralidad de los foros, permitió que voces como la de Osvaldo Papaleo y tantos otros sectores y ciudadanos puedan aparecer. Gabriel, si no hay nada que ocultar, perdón, Rafael, si no hay nada que ocultar, ¿por qué no permitir que la comisión acceda con toda facilidad al origen? Yo invito a todos los que están mirando este programa que vayan a cualquier hemeroteca y busquen las tapas del diario Clarín del año 77 y 78, donde en tapa el título agradecía este emprendimiento que no se hubiera podido hacer sin las Fuerzas Armadas. Esta es la transacción entre privados. En tapa de un diario que está en cualquier hemeroteca. Entonces me parece, digamos la verdad. Por eso es muy importante lo que dice Ramonet. Los medios tienen un discurso monolítico en tanto y en cuanto el monopolio funcione y haya miedo a enfrentar ese monopolio. Cuando aparece un contradiscurso explícito, y aparece porque debe aparecer, porque la democracia no puede obturarse, y aparece un contradiscurso, empieza a deteriorarse el discurso monolítico y aparecen los exabruptos que se cometen. Es persecución, eso es persecución a la libertad de expresión. Pero por eso Ramonet plantea, el monopolio tiene una voz y es complicada. Cuando aparecen otras voces y aparece algo fundamental, que es el observatorio de los medios, el observatorio en esto es un observatorio, discutimos, charlamos, tenemos